A ver, creo que uno de los miedos más grandes que tiene cualquier persona o un adolescente, por ejemplo, con el uso de las drogas, es el hecho de que probando una droga le guste, por ejemplo, o que, peor aún, o que en algún momento alguien vaya a una fiesta, por ejemplo, y que alguien le eche algo a la bebida o algo a la comida y que esa persona con esa sustancia, lo que sea, con esa droga en general, se ponga loco, ¿no? En un lugar donde no debería ponerse loco, o se ponga mal, o peor aún, le pueda pasar algo, no lo pueda secuestrar o algo por el estilo. Creo que todas las personas tenemos ese miedo en algún momento, al menos se nos ha cruzado en la mente eso, ¿no? Y creo que es importante tocar el tema porque hay muchos mitos, a muchas verdades, también hay cosas que te dicen a medias y otras cosas que no te dicen tal como son, entonces algunas cosas son peores de lo que te pueden contar y algunas tal vez no. Pero creo que como te dije antes de empezar esta conversación, creo que es importante tocar el tema porque hay muchos mitos y creo que podemos eh, ampliar bastante el tema de las drogas y ver qué tan malas son y ver diferentes conceptos, pero lo más importante creo que las historias. Hay varias historias, como te dije en el principio, hay varias historias que te quiero contar y le quiero contar a la gente para que podamos conversar sobre el tema y tomar un ejemplo de las cosas que puedan pasar en algún momento, ¿no? Pues bienvenida y bienvenido tú que nos estás viendo a través de YouTube o estás escuchando el podcast en Spotify, por ejemplo, pues bienvenido. La verdad es que en este tema es bien interesante. Creo que como te lo comentaba, lo hemos platicado en otras ocasiones y el hecho de poder tocar el tema creo que nos puede ampliar el panorama y entender un poquito más, ¿no? Porque, como te digo, hay historias bien locas que voy a tratar de contar acá y que siento que muchas veces desconocemos esto. Y creo que es como te dije y como le dije al principio, creo que es muy importante tocar el tema y por favor, toda la gente que está viendo, escuchando, déjenos sus comentarios acá abajo para ver qué piensan de todo lo que estamos platicando, lo que vamos a empezar a platicar en esta conversación. Bien, pues para empezar, como te decía, fíjate que hay un tema bien interesante y es ese miedo, ¿no? Creo que todos en algún momento, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a varios lugares, a varios países y siempre me ha pasado por la mente, ¿no? Porque a veces no logras conocer a muchas personas o con las personas que vas, pues sí las conoces, pero vas conociendo en una fiesta, por ejemplo, a otras personas, que realmente no sabes cuál es la intención y no sabes cómo es la cultura de la gente también. A lo mejor alguien es muy amigable con vos, pero eso no significa de que, no sé, o la apariencia de que sea amigable contigo puede ser que digas, ok, me hago amigo, pero a lo mejor tenga malas intenciones. A ver, creo que también entiendo que esto podría pasar, por ejemplo, más con las chicas, ¿no? Porque se ha dado mucho más los casos. No estoy diciendo que con los hombres no pase, seguramente ha de pasar, pero creo que con las chicas pasa más y es un tema que a lo mejor, no sé, no es que no se toque, pero creo que podemos darle un punto de vista diferente a lo que se habla regularmente, ¿no? Este, y como te decía, hace un momento, antes de empezar esta conversación, creo que el miedo está ahí, ¿no? Para todas las personas y es importante, como te digo, tocar ese tema, ¿no? Tocarlo y poder hablar un poquito al respecto. Bueno, entonces yo creo que para empezar lo más importante es definir qué es una droga, ¿no? Porque también creo que en cualquier conversación es importante aclarar los conceptos para a partir de eso pues poder desarrollar un tema, ¿no? Porque podría, no sé, para ti puede ser que droga signifique una palabra diferente que lo que significa para mí o para tu papá, por ejemplo, para tu amigo, tu novio, lo que sea. Lo que significa para ti puede ser totalmente diferente a lo que significa para mí. Pero digamos, a nivel general, una droga básicamente es algo que altera tu pensamiento y tu cuerpo. Entonces, si hablamos de drogas, pues hay drogas, si lo vemos así, buenas y malas. No me quiero meter al tema de, tú sabes, del tema de bueno y malo, porque todo es relativo y en algún momento pues puede ser subjetivo. Pero el tema de que las drogas son buenas o son malas, pues eso va a depender cuál es el uso que uno le dé. Por ejemplo, una aspirina, eso es una droga, ¿no? Porque al final te altera el cuerpo y te altera la mente. Lo podemos ver de que lo altera de forma positiva, ¿no? Porque te da la cabeza, por ejemplo, te da migraña y te tomas una aspirina, pues te quita el dolor de cabeza, te quita el dolor de la migraña. Y eso está bastante bueno, ¿no? Pero, por otro lado, también existen las drogas que no quiero, como te digo, no quiero hablar de lo que sí es bueno o es malo. Cada quien ve lo bueno y lo malo desde su perspectiva. Y eso lo podemos hablar en otra conversación, porque creo que eso es una conversación totalmente aparte. El punto es que, perdón, el punto es que por ejemplo, si hablamos de drogas sintéticas, hablemos las, ¿qué? Te digo yo, éxtasis, por ejemplo, o metanfetaminas, que por cierto, tengo un cuadro para la gente que lo está viendo en YouTube, tengo un cuadro de Los Pobres Hermanos acá atrás, que es una de mis series favoritas. Bueno, de hecho, creo que mi serie favorita es Better Call Saul, pero bueno, ya lo veremos en otro tema. El punto es que hay drogas sintéticas, ¿no? Que están hechas para, de alguna manera, alterar
de una forma adictiva y negativa a las personas, ¿no? Y no de forma positiva como lo podría ser una aspirina. Entonces, creo que es importante, como te decía, tocar esto, ¿no? O al menos sacar el concepto para entender de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, es importante que tengamos en cuenta también que, como te decía, no todas las drogas son malas, ¿no? Y creo que creo que lo importante acá es hablar de una clasificación, qué tipos de drogas existen. Bueno, y hace un tiempo visité a un amigo que se dedica bueno, es un psicólogo y se dedica a terapia. Y con él hemos hablado mucho de ese tema. En algún momento lo voy a invitar acá a que venga y que podamos platicar sobre este tema. Pero él me compartió un panfleto sobre el tema de las drogas. Y según lo que él me comentó, o lo que dice el panfleto, hay tres tipos de drogas, básicamente o principalmente, ¿no? Que primero son los estimulantes, que literalmente aceleran el organismo, ¿no? Y él me ponía el ejemplo, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Acelera un montón el organismo y te hace ver como la vida acelerada de alguna manera. La segunda son los depresores, que lo que hace es que todo funcione un poquito más lento y te dan la sensación de que toda la vida va lenta. Y la tercera clasificación, el tercer tipo de drogas, son los perturbadores, no los psicodélicos, los que alteran la forma en que miramos el mundo. Y que ya les voy a contar una historia sobre eso. Entonces, tomando en cuenta lo que te digo, creo que las drogas que realmente queremos hablar o la que queremos hablar sobre es el tema de las drogas psicodélicas, por ejemplo, las que te aceleran o las que te ven o las que te hacen ver el mundo de una forma diferente. Y es que, por ejemplo, con las psicodélicas creo que es una de las más famosas a nivel mundial y creo que es la que más causa morbo, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, las psicodélicas, hay gente que dice que, por ejemplo, la gente como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y este tipo de personas utilizan las drogas psicodélicas, ¿no? Para ver o alterar la forma en que ven al mundo. De alguna manera lo ven también como una introspección. La gente pues prueba las drogas y en vez de irse a otro mundo, por ejemplo, pues entran a su propio mundo y como que ven los demonios que tienen dentro, etcétera, etcétera. La verdad, la forma en que te lo cuentan está bastante interesante, ¿no? A mi parecer, la verdad es que la primera vez que yo empecé a escuchar de estos temas, hace muchos años, eh, hay un meme que decía, acabo de ver un documental sobre drogas y me dieron ganas de probar todas, ¿no? Pero es que eso realmente pasa, o sea, cuando están contando las historias, se te hace bastante interesante y en algún momento dices, bueno, me gustaría probarla, ¿no? Pero el punto es que hay gente que dice eso, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que hay gente que dice que este tipo de personajes utilizan las drogas psicodélicas para hacer una introspección y ver de alguna manera en qué están mal, qué pueden mejorar, etcétera, etcétera. Puede que sea cierto, puede que no. La verdad, eso no se sabe. Pero, por ejemplo, hay una serie muy buena que se la recomiendo a la gente que se llama Billions, que está en Netflix. Creo que es de Showtime o algo así. El punto es que en esta serie hablan o ejemplifican, en el capítulo 5 al principio, creo, los dos protagonistas van a una sesión de ayahuasca, ¿no? No recuerdo dónde es, si es en Estados Unidos o en alguna parte del Perú o algo así. No recuerdo sinceramente. Pero el punto es que la gente va ahí, o ejemplifican más bien en la serie Billions, de que las personas o los protagonistas en este caso, para ponerlos en contexto, es que las personas son los dueños y son los managers de una gran empresa sobre acciones, ¿no? Y que ellos hacen un retiro espiritual para ver cómo pueden mejorar, pero a través de verse a ellos mismos. Entonces ejemplifican un poquito y dan una referencia que la mayoría de la gente en Nueva York hace lo mismo. Por otro lado, también te acuerdas que habíamos hablado sobre el tema hace algunos días, con el tema de, por ejemplo, las sustancias que en Estados Unidos se les da a los niños, ¿no? Con falta de atención. Por ejemplo, Adderall. De hecho, Adderall tiene mucha información en Internet. Me sorprendió bastante. Yo había escuchado de Adderall hace muchísimo tiempo. Creo que por algún amigo de Estados Unidos que me comentó esto. El punto es que sí me comentó que uno de sus sobrinos se le había dado Adderall por muchos años. Y esto del Adderall, por ejemplo, generalmente se les da a los niños que tienen déficit de atención. Y literalmente les cambia la forma de ver la escuela, por ejemplo, porque en vez de perder mucha atención o no tener esa atención en clase, con una pastilla literalmente pueden concentrarse mejor y ganar un examen, por ejemplo. Y mucha gente, muchos chicos en Estados Unidos utilizan estas pastillas para poder pasar exámenes. Antes de un examen se toman esto, o días antes para estudiar se toman eso y el día del examen también y pasan el examen. Algo curioso con el tema del Adderall, por ejemplo, es que creo que se han dado cuenta que es adictivo y aparte de que es adictivo, realmente no es caro. El problema con eso es que hay mucho... es que para comprar Adderall uno necesita una receta médica. Y hay una leyenda urbana que dice que en Nueva York, por ejemplo, en Central Park, hay un médico que te vende creo que $300 una receta médica. Y con esa receta médica, pues cualquier persona puede ir a la farmacia y pedir Adderall, ¿no? Que realmente Adderall creo que, si no mal recuerdo, vale $1 una pastilla de Adderall. O sea, realmente no es caro. El punto es que Adderall solo te lo venden si tienes una receta médica. Entonces, es bien interesante ese tema y ver también que ese tipo de droga se utiliza con los niños, ¿no? Se utiliza con los niños y
y realmente hace un cambio. Entonces aquí podemos ver, si el tema del ADRL es adictivo, pero le ayuda al niño, entonces es algo bueno o es algo malo. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber qué pensás vos, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Tú y yo, pues ya lo hemos platicado y seguramente vamos a dejar nuestros comentarios acá abajo también, pero me gustaría saber a las personas, o me gustaría saber de las personas que piensan sobre el tema del Adderall, por ejemplo. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, creo que una de las cosas bien curiosas es que hace poco, y esto es, esta historia que voy a contar no es mía, pero vaya que sí está bien loca esta historia. Y es que, no sé si te lo comenté en algún momento, creo que sí te lo comenté el día que pasó, creo que te mandé un WhatsApp o algo por el estilo. Y lo que pasó fue que tengo un amigo, para poner en contexto a la gente, tengo un amigo que se dedica a hacer mandados, digamos, ese es su trabajo, él va de un lado a otro, va en su moto, la hace de cobrador, por ejemplo, no sé, hace mandados en general. Entonces, este muchacho, pues va a diferentes ciudades, digamos, si lo vemos así, va y viene haciendo mandados, ese es su trabajo. El punto es que él abiertamente fuma marihuana y pues eso no es una novedad para él ni para nadie, ni las personas que lo conocemos, pues todos sabemos que fuma marihuana y normal, o sea, para él normal. Pero un día él llegó a la oficina conmigo y me dijo, y la verdad se miraba extraño en el sentido que no sé si estaba triste o preocupado. Y yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le digo yo. Y me dice, pues ahí más o menos, me dice. Y me dice, ¿me puedo fumar un cigarro aquí? Y le dije, no, aquí adentro no, pero allá afuera sí. Me dijo, ah, es que quería platicar con vos, me dice. Y yo le digo, va, si quieres, yo salgo, pero no puedes fumar aquí. La cosa es que salió, encendió un cigarro y empezó a fumar. Y yo le digo, ¿qué pasó? Le digo. Y me dice, y me empieza a contar su historia, que es la historia que les voy a contar. Él un día, un miércoles, él tenía que entregar algunas cosas en otra ciudad. Entonces él agarró su moto y se fue para la otra ciudad. En eso llegó a la otra ciudad y llegó al destino, no entregó lo que tenía que entregar. Y el señor, el que le recibió el paquete, le dijo, yo necesito a alguien que me acompañe a otra ciudad, que es una ciudad más grande, donde hay un supermercado más grande y más cosas para comprar. Necesito, creo que el señor es un dueño de un restaurante, algo por el estilo. Necesito abastecer mi negocio, no recuerdo si es restaurante, no sé. El punto es que él le dijo, sí, me parece, yo puedo ir contigo. Entonces, él, él viajó con este señor a la ciudad más grande. Pero antes de viajar, el señor ya sabía, él ya le había hecho varios mandados y él ya sabía que él fumaba marihuana. Entonces él le dijo, mira, yo tengo unos hongos que me acaban de dar. Eran hongos alucinógenos. Y le dijo, ¿te gustaría probar? Y el señor enfrente de él cortó un pedazo del hongo y se lo comió. Y él dijo, va. Se metió el hongo y se fueron. Iban en camino y él me dijo que después de 15, 10 minutos empezó a sentir según lo que me cuenta él, es la mejor sensación que ha sentido en toda su vida. Él iba en el carro y me dice que las montañas las miraba de colores, pero más el hecho de ver las cosas de diferente manera, era la sensación que tenía por dentro, ¿no? Él estaba súper contento. Todo lo que miraba en la vida era bastante bueno. O sea, todo era literalmente paz y amor. El punto es que, me dice él, lo único que recuerdo es haber llegado al supermercado, que lo primero que hicieron fue llegar al otro lugar, o a la otra ciudad, perdón, y llegaron al supermercado. Lo último que se recuerda es entrar al supermercado. Después de entrar al supermercado, no se recuerda de nada. Cuando él volvió a sentir, era el sábado a las 8 de la mañana, no sé, él me dijo, la verdad no le pregunté la hora, pero me dijo, me desperté tipo algo de la mañana y lo primero que hice fue agarrar mi celular. Vi mi teléfono y él se dio cuenta que era sábado. O sea, imagínense, o imagínate, está el miércoles y el sábado volvió a recobrar la conciencia, digamos. ¿Te imaginas esa sensación, ¿no? De que no sabes qué pasó contigo el resto del miércoles, el jueves y el viernes? O sea, totalmente perdido. El punto es que lo primero que hizo fue levantarse y escuchó que alguien estaba en la cocina. Y vio que era su esposa, se acercó y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dijo. Y él le dijo, estoy bien, ¿tú cómo estás? Le dijo, yo te vi bastante mal estos días, ¿estás bien? Y el muchacho le dijo, sí, estoy bien. Y la señora le dijo, pues estaba muy preocupada por ti porque no sabía qué hacer, estabas como perdido, pero no estabas borracho, le dijo. Porque el señor también le gusta a veces echarse los tragos, y a veces pasa de copas y todo. Pero em, el punto es que él, él no sabía qué había pasado, ¿no? Y él le preguntó después, a su esposa, perdón, ¿y qué pasó? Y él le dijo, pues estabas un poquito raro, no estabas borracho porque no venías tambaleándote, pero te hablaba y no me hacías caso, te hablaba y me decías que sí, pero generalmente no eres así, le dijo. Bueno, al final, él se dio cuenta de que esos 2 días le había pasado un piloto automático. Porque su esposa le dijo, él salió a hacer mandados, tiene una rutina, ¿no? Tiene algunos clientes ya fijos y él va y viene a traer y entregar paquetes para personas que lo hacen diario.
Y lo más preocupante es eso, porque él hace todos sus mandados en una moto. Entonces, él hizo su rutina diaria de los 2 días de jueves y viernes en piloto automático. Él no se recuerda de absolutamente nada. Y él me comenta que él estaba más preocupado por las cosas que pudo haber pasado. No pudo haber atropellado a un niño, por ejemplo, o pudo matarse él mismo o matar a otra persona. Realmente es algo bien complicado y como se los comenté al principio de la historia, pues por eso seguramente él estaba muy, muy preocupado. Y al final entiendo eso, ¿no? Y creo que a partir de ese momento, creo que él ya nunca volvió a consumir ningún tipo de drogas o estupefacientes, porque creo que es una buena lección para él el hecho de que la libró, porque ni siquiera sabe cómo la libró, ni de qué se libró, porque lo que él me dice que días después, lo único que se recuerda o lo que se le venían destellos a la mente era que habían personas que se reían con él. O sea, pero era así como destellos. Una persona se reía con él y otra vez. Entonces es un tema bien interesante de tocar porque creo que hay muchas situaciones en las que podemos aprender, no podemos aprender de eso. Y él siempre me dijo, bueno, al final de la conversación me dice, las drogas realmente no son malas. Lo que somos malos somos nosotros por 2 situaciones. La primera es porque no nos informamos qué es lo que nos estamos metiendo, ¿no? Y no sabemos cómo utilizarlas. Y dos, es que en algún momento cuando estás muy abierto a probar cosas te pueden pasar estas situaciones y no todos la podemos librar. Y es verdad, yo siento también que, por ejemplo, el LSD, el auge del LSD fue en el 80, si no mal recuerdo, pero en el 80, por ejemplo, todo el LSD nació porque fue un medicamento para las personas. Y justo retomando el tema con mi amigo el psicólogo, hablábamos de esto también, que en su momento en los 80s, por ejemplo, utilizaban el LSD como un curativo a las personas. Utilizaban el LSD a las personas que necesitan, por ejemplo, personas con enfermedades terminales como cáncer y personas que decían, pues no tiene sentido, tengo cáncer, me voy a morir y no tiene sentido mi vida, entonces prefiero suicidarme. Después de una terapia con LSD, por ejemplo, la gente como que se replanteaba las cosas o la forma de ver la vida. Y creo que eso es un aspecto bastante positivo para el tema del LSD. El problema fue que a partir de eso empezaron a intentar legalizar el LSD y la gente empezó a hacer mal uso del LSD. La gente se metía una pastita, se metía LSD y se iba a manejar un carro, por ejemplo. Y por supuesto perdía la noción de quién era y si estaba manejando y provocaba accidentes. Entonces hay un señor que era el que promovía todo eso, de apellido Hoffman, si no mal recuerdo. Al final él fue arrestado y creo que lo metieron por muchos años a la cárcel por ser el promotor del LSD. Pero realmente el LSD, bajo la supervisión correcta, pues tenía un efecto totalmente positivo porque con una terapia con LSD guiada, por ejemplo, pues la gente tenía resultados bastante positivos y se replanteaba la forma. Hay muchos documentales y mucha documentación sobre los resultados positivos que traía el LSD. Pero por supuesto, al final la gente empezó a utilizar mal o de forma negativa el LSD y pues como conocemos hoy, no es legal en creo que en ningún país del mundo. De hecho, también hay una leyenda, hay un video que yo vi sobre, no recuerdo. No recuerdo si fue un video o fue un artículo, pero el punto es que hablaban de que, por ejemplo, en el caso de este muchacho Cancerbero, es un rapero, realmente a mí me gusta mucho el rap, pero nunca, sí he escuchado unas canciones de él, pero nunca fui como muy fan de las canciones de él. Pero el punto es que hay una leyenda urbana que dice que él estaba en el tal piso del edificio y que él se había metido LSD y que él sintió que tenía alas, ¿no? Y que a partir de eso, pues, pum, saltó y murió, obviamente. Pero eso es una leyenda urbana, realmente no sé qué tan cierto sea. Es, es, am, es, es únicamente una teoría, ¿no? Y al final, pues, cualquier cosa pudo haber pasado. No estuve ahí, ni sé mayor cosa y nunca he investigado, pero les comento eso porque me pareció interesante el hecho de que lo hayan asociado a eso. Y bien, cambiando de drogas, si lo quieren ver así, podemos hablar también del tema de la marihuana, por ejemplo, que creo que en muchos países se está volviendo legal cada vez más. Hay una gran industria detrás de eso. Entiendo también que hay mucho dilema entre si legalizar o no legalizarla, cómo legalizarla o cómo no legalizarla, etcétera, etcétera. Como lo digo, esto podría ser un tema para otra conversación. Pero el punto es que sí, regresando a nuestro anterior tema, es que creo que es importante saber hacer el uso de este tipo de drogas, ¿no? Porque al final creo que el tema de la prohibición hace más antojable el hecho de probar una droga o el hecho que alguien te cuente su experiencia con las drogas, pues puede decir que, yo también la quiero probar. El punto es que el tema de sacar esto a conversación es el hecho de poder saber y poder entender que cualquier cosa que uno haga, uno tiene que informarse y uno tiene que saber cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Porque también eso es el punto y eso creo que es el mensaje que se quiere dejar tocando este tema. Pero no sé qué te parece a ti. Bueno, ahora sí me gustaría saber qué piensas tú al respecto, qué piensas de todo este tema, ¿no? Y si alguien tiene una experiencia
al respecto. Estaría interesante que nos lo puedas compartir para poder aprender todos de lo mismo y no de alguna manera satanizar todos estos temas. Porque al final creo que el tema no es prohibir, sino saber, al menos tener la conciencia de qué puede pasar si pruebo tal cosa o qué puedo pasar si estoy expuesto a tal cosa. Entonces creo que el tema acá es ese y eso es lo más importante, que podamos construir un conocimiento en conjunto y que podamos tener y compartir experiencias que a partir de eso pues nos sirva a todos en cualquier tipo de situaciones y en cualquier área de nuestra vida. Así que espero saber de tus comentarios. Estoy muy contento que te puedas quedar o te hayas quedado hasta acá, hasta esta parte de la conversación y a ti por acompañarme siempre. Si no hay nada más, creo que eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.